la vigilancia tecnológica, la inteligencia estratégica, cómo se utiliza, cómo se trabaja. Vamos a apuntar a cómo generar un sistema, porque si ustedes van a ser parte de este sistema de vigilancia, es importante que tengamos en cuenta diferentes fases, cómo se hace un producto de vigilancia, qué se tiene en cuenta para satisfacer las diferentes demandas, y también todo lo que se necesita para empezar a hacer vigilancia de su día a día, las herramientas que vamos a poder utilizar, las diferentes metodologías, recursos, etc. Bueno, como bien se explicó, este curso va a tener 4 módulos. De esos 4 módulos, hoy vamos a ver el primer módulo que tiene 4 fases. La primera fase, una parte introductoria. La segunda fase, una parte más de generación del sistema. La tercera fase, todo lo que tiene que ver con el modelo conceptual. Y por último, la parte de herramientas. Sé que por el tema, el módulo 1 siempre es un poco más amplio que el resto de los módulos, pero vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a conversar, vamos a hacer prácticas en vivo, cosa de que a ustedes también no les sea tan complejo, sobre todo aquellos que no conocen la temática o que se encuentran con una temática tan nueva en su realidad. Luego vamos a ver en los próximos módulos, de los próximos lunes, todo lo que tiene que ver con lineamiento de publicaciones científicas, todo lo que tiene que ver con la producción, dónde buscar, qué buscar, cómo. Luego todo lo que tiene que ver con el módulo 3, que es la búsqueda del tema de las patentes o las tecnologías, tanto disruptivas como emergentes, cómo se busca, cómo se puede sacarle valor agregado a esto. Y por último, el módulo 4, todo lo que tiene que ver con la inteligencia de mercado o marketing inteligente, donde ahí vamos a ver no solo las fuentes que pertenecen al mercado, sino también todo lo que es normativa, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, eventos, noticias, etcétera. Es decir, toda esa información que uno va buscando y que a veces no sabe dónde. Van a ver que existen un montón de herramientas que nos proveen de mucha información de calidad que vamos a empezar a utilizar. Si les parece, voy a compartir, como bien dijo Aurora, todo el material va a estar dentro del campus, ya están dentro del campus, donde ahí van a encontrar no solo el módulo de hoy, que se llama módulo 1, sino también todo lo que es la información en cuanto al anexo que vamos a utilizar como material, toda la bibliografía, tanto obligatoria como optativa, modelos de productos, para que vayamos viendo diferentes modelos de productos, no solo en Perú, sino también de otros países, de América Latina o de Europa. Así que ahí van a encontrar mucha información. Lo que sí les recomiendo, como el módulo, como esto es intensivo, es de que ustedes vayan leyendo la información que les vamos acercando y haciendo los ejercicios, porque estos ejercicios les van a permitir a ustedes poder llegar a un producto final, tangible, viable, que va a ser un producto de vigilancia e inteligencia. Ese es el origen que tenemos en cuanto, o el resultado que esperamos en cuanto a este curso. Hasta ahí está todo bien, Aurora. Si les parece, empezamos. Si se escucha bien, cualquier cosa me interrumpen. Sí, se escucha muy bien, Nancy. Perfecto. Bueno, acá tienen todo lo que es los módulos, que ya expliqué, lo que vamos a ver en cada uno de estos módulos. Y hoy nos vamos a encargar principalmente del módulo 1. En todo este curso está basado en ciertas preguntas. ¿Cuál es el objeto de la vigilancia y la inteligencia estratégica? ¿Qué debemos monitorear en el sector que estamos trabajando? ¿De qué hay que estar enterado? No siempre hay que estar enterado de todo lo que sucede en el mundo científico, muchas veces nos toca estar enterados más sobre lo tecnológico, sobre el mercado, las oportunidades de negocio, etc. ¿Dónde buscar información? Básicamente dejar de pensar que solo se encuentra en Google y van a ver que hay una cartera de herramientas muy variadas que nos posibilitan distinto tipo de información. Siempre cuando hablamos de información, en el caso de la vigilancia y la inteligencia, nos referimos a información estratégica, confiable, viable, real, de calidad, siempre para usarla en las diferentes tomas de decisión. Entonces, una de las preguntas más importantes es ¿dónde vamos a encontrar esa información? ¿Cómo vamos a difundir la información que vayamos encontrando para nuestros diferentes clientes o actores del sistema? Y sobre todo, cuando uno busca información, también tiene que tener en cuenta por qué quiere buscar esa información
y para qué le va a ser útil. Todas estas preguntas van a ser respondidas a lo largo del curso y son preguntas que fuimos relevando a medida de que va llevándose a cabo este proyecto. Básicamente la intención con este curso es sensibilizar primero sobre la temática y después que esto sea aplicable en el día a día. Básicamente lo que siempre pregunto es si ustedes se imaginan cómo va a ser el futuro de la organización en donde se desarrollan o el futuro del sector. ¿Quién nos iba a decir hace unos 20 años atrás que hoy hay tecnologías de punta, tecnologías conocidas como de futuro, que van a estar aplicando nosotros a través de un sistema de inteligencia artificial, podemos utilizar una app, que podemos estar rastreando información a larga distancia? Esto en otros momentos era imposible de pensar y hoy por hoy ya es tangible, viable y se está utilizando. Y así vamos a ver un montón de temas que en la pesca y la acuicultura, sobre todo, que es el tema que nos interesa, van a ver los avances, las tendencias y las oportunidades que van apareciendo sin que uno realmente a veces las espere. Sin duda, el sistema que ustedes son parte, este conjunto de actores sociales, tienen que estar alertas. ¿Alertas por qué? Básicamente para contraatacar rápidamente los cambios del sector. El sector, como tantos otros, como otros sectores productivos, es muy ágil, muy rápido, va cambiando día a día y hay que estar atento a lo que va sucediendo, no solo a nivel mundial, sino también a nivel local o regional. Aprovechar las oportunidades que vayan apareciendo, no solamente en las épocas de crisis, también aparecen oportunidades que nos interesa hacer aplicadas. Por eso hay que tenerlas en cuenta, novedades de este entorno, tanto local, regional como mundial. Mejorar la gestión del riesgo a la hora de tomar decisiones y la necesidad de posicionar o lograr un alto nivel de penetración en las diferentes áreas temáticas de innovación que vamos a ir viendo para que todos los actores del sistema puedan utilizar cada vez más la gestión del conocimiento o una herramienta que forma parte de la gestión del conocimiento, que es la vigilancia, para que esta herramienta nos posibilite gestionar información de calidad. Esto tiene que ver con varios retos que van apareciendo. La información es necesaria porque aparece una mayor complejidad del entorno, hay un incremento en la exigencia del mercado actual, hay un nivel alto de calidad que se va pidiendo en los diferentes productos, en las diferentes información que se va trabajando, y básicamente al estar en un constante cambio necesitamos tener en cuenta que para ese cambio hay que estar alerta. Es por ello que hay un tema que nosotros trabajamos mucho, los que trabajamos en vigilancia e inteligencia, que tienen que ver con la invasión del conocimiento. Todos hablamos de conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento nos satura o hace ruido en nuestro día a día. Y esto sucede porque estamos trabajando con un volumen de información muy grande, el cual cada día se va haciendo mayor, y esto hace que no tengamos información de calidad. Calculen que nosotros vamos a usar Internet, obviamente recuerden que Google es un mínimo, un 20% de lo que Internet provee de información, y ese 80% que vamos a ver hoy con la vigilancia, va a tener en cuenta que más o menos hay 2 millones de artículos, 60.000 revistas técnicas, 1 millón de patentes por año, 7 millones de páginas nuevas por día en cuanto a información. Por lo cual, esto hace que muchas veces no sepamos cómo seleccionar la mejor información a la hora de tomar decisiones. Y a todo eso se acrecenta con el uso de las redes sociales, que también son un foco de información muy rico, pero hay que saberlo utilizar porque hay mucha información que muchas veces no es la ideal para tomar decisiones. Ahora bien, el concepto más básico de la vigilancia y la inteligencia tiene que ver con dar respuesta a interrogantes de forma simple, confiable, segura, ¿sí? A través de todo este proceso que vamos a ir viendo hoy, de cómo obtener esa información, cómo analizarla y de eso sacarle valor para tomar decisiones. Tener en cuenta que la vigilancia, tanto la vigilancia como la prospectiva que se ha hablado anteriormente, tanto que la gestión del conocimiento, son herramientas de gestión de la innovación, que cada vez más se utilizan, muchas veces en forma independientes, otras veces en conjunto.
En esta oportunidad vamos a ver que la vigilancia trabaja junto a la gestión del conocimiento, pero también trabaja como generadora de insumos de la prospectiva, que es una disciplina que tiene que ver con el futuro, un futuro de mediano o largo plazo que vamos a tener que ir viendo cómo se va trabajando esta prospectiva para obtener información. Pero la vigilancia básicamente lo que hace es conseguir diferentes formas, diferentes metodologías que nos ayuden a sobrevivir a ese exceso de información. Muchas veces me preguntan, bueno, y cuando buscamos información, ¿dónde está el límite? Y esto pasa a veces cuando uno hace un proyecto o una tesis, cuando tiene que generar un estado del arte, muchas veces sucede que no sabemos dónde ponerle un límite al volumen de información. Uno busca, empieza a buscar cosas interesantes, se empieza a encontrar temas que le parecen de interés que no conocía, y entonces esto lleva a que cada vez la información sea mayor, pero a veces no sabemos cómo seleccionarla. Es por ello que la vigilancia aparece como una herramienta para sistematizar y organizar todo lo que tiene que ver con el proceso de recolección y análisis de esa información. Muchas veces cuando hablamos de vigilancia e inteligencia son dos conceptos que tienen muchos apellidos. Vamos a ver que existe la vigilancia tecnológica, estratégica, de mercados, del entorno, de acuerdo a cómo se aplique, pero lo importante acá es tener en cuenta que lo que vamos a hacer es un acercamiento al mundo de la información, es un monitoreo del entorno, que puede ser local, regional o global, hacer un escaneado de información de lo que está sucediendo en otra parte del mundo que muchas veces puede ser readaptado a nuestros países. Yo acá les pongo una definición que de todas las definiciones que existen, en la vigilancia tiene más de 25 años que se viene aplicando a nivel mundial. En América Latina les diría que entre 10 o 15 años empieza a aparecer como una herramienta, no en todos los países, pero sí cada vez más empieza a aplicarse en diferentes ámbitos, como en el ámbito gubernamental, en el ámbito universitario o en el ámbito empresarial, pero básicamente uno de sus creadores plantea que tiene que ver con un esfuerzo sistematizado y organizado. Esta palabra la voy a repetir mucho porque es lo que tenemos que entender, que la vigilancia no es buscar por buscar, sino que tiene todo un proceso de sistematizar metodologías que nos lleven a buscar la mejor información, la mejor calidad de información para tomar diferentes decisiones, que pueden ser de generar un nuevo producto, en el caso de una empresa, o en el caso gubernamental, generar nuevas políticas de Estado. Básicamente vamos a buscar información muy variada de un entorno económico, tecnológico, social, comercial, y todo esto para ir viendo las oportunidades o amenazas que vayan sucediendo y mejorar la toma de decisiones anticipándonos a los cambios que vayan sucediendo, que a veces son cambios inesperados y otros cambios que van siendo paulatinos en el tiempo, pero que hay que estar observándolos y vigilándolos, como nosotros decimos. Yo acá les puse varias definiciones, básicamente para que las tengan en cuenta aquellos que no conocen la temática. Tener en cuenta que la vigilancia y la inteligencia nos provee de muchos beneficios, por ejemplo, de saber quiénes son los líderes en una determinada tecnología o un determinado proceso. Ay, perdón, un minuto. Tener en cuenta cuáles son las diferentes oportunidades que vayan apareciendo, detectar ciertas tecnologías emergentes o tendencias de la industria de la pesca y la acuicultura, vigilar a un competidor. Cuando yo hablo de vigilar a un competidor, muchos dicen, bueno, pero está mal vigilar al competidor. En realidad no estamos haciendo nada malo. Nosotros lo que estamos haciendo es viendo cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y a partir de ahí poder ver en dónde yo me posiciono con el competidor en un determinado mercado. Pero para ello hay que conocerlo, hay que estar viendo qué está patentando, qué está investigando, y todo eso se utilizan fuentes reales, fuentes abiertas, que no estamos infringiendo nada, pero sí hay que estar conociéndolo. Y por ejemplo, también el beneficio que la vigilancia y la inteligencia nos provee es de buscar nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos métodos, nuevos dispositivos en el sector que vayamos a trabajar. En este caso, la pesca y la acuicultura. Van a ver que otro tema que aparece mucho a lo largo del curso es la búsqueda de la novedad.
Aquello que conocemos para la vigilancia no es tan relevante, sino lo relevante es todo lo que da un grado de novedad, todo lo nuevo, todo lo que no conocemos, todo lo que se va aplicando a nivel mundial y que por ahí en nuestros países no se utilicen y que se tengan que readaptar. Ahora bien, como les dije antes, la vigilancia como la inteligencia tiene muchos apellidos. Por eso me gustaba que ustedes conozcan algunos de ellos, por ejemplo, la vigilancia comercial, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mercado, los clientes actuales o potenciales. Vigilar no es el sentido negativo, sino el monitorear qué está haciendo el cliente, cuáles son sus necesidades, etc. La vigilancia tecnológica, que es una de las vigilancias más utilizadas, que tiene que ver básicamente con monitorear todo lo que tiene que ver con tecnologías disruptivas, de futuro, emergentes. La vigilancia del entorno, que es el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la producción científica, lo que tiene que ver con las noticias de los medios, las normativas, el tema de exportar, importar, todo, etcétera, etcétera. Y la inteligencia competitiva, que es esto de monitorear a la competencia y ver dónde uno se posiciona en ese mercado. Todas estas fases integran un concepto más macro en la actualidad, donde se empieza a hablar de la inteligencia estratégica. Para algunos autores, la inteligencia estratégica reemplazó a todos los tipos de vigilancia, para otros, como en el caso de los que yo sigo, que son autores españoles o franceses, donde están las corrientes más fuertes, ellos lo que plantean es que la primera etapa es vigilar, recolectar, analizar información, y cuando ese análisis es más estratégico, profundo, a través de diferentes estadísticas, indicadores, etcétera, es donde empieza a entrar el valor agregado que tiene que ver con la inteligencia. Tanto la vigilancia como la inteligencia se hace para generar o producir diferentes tipos de insumos. Y estos insumos nos van a permitir no solo tomar decisiones, sino también hacer prospectiva, también hacer un planeamiento estratégico. Ante un planeamiento estratégico que vayamos a desarrollar, hay que considerar tener insumos que la vigilancia nos provea. También nos va a proveer insumos a la gestión del conocimiento, a la investigación, al desarrollo, a la innovación y básicamente a lo que se conoce como la CTI, que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, que los que hacemos vigilancia e inteligencia siempre vamos a permitir generar insumos para otros para que lo puedan aplicar. Básicamente acá les quise hacer un resumen de lo que es la historia de la vigilancia y la inteligencia, porque tienen que conocer cómo estas teorías, estas herramientas, estos instrumentos empiezan a aparecer en nuestras vidas. Primero aparecen sobre todo en Japón, Francia y España, 3 países emblemáticos, donde se empiezan a desarrollar desde 3 perspectivas diferentes. Japón desde el ámbito empresarial, hay diferentes empresas que empiezan a desarrollar dentro de su organigrama un área de vigilancia e inteligencia, y el sector público lo que hace es financiar para que estas empresas puedan llevar adelante estos procesos. En el caso de Francia hay una empresa emblemática que tiene el área más grande de vigilancia e inteligencia, que es la empresa L'Oréal, que antes de generar cualquier tipo de producto que nosotros conozcamos, ellos realizan un estudio de vigilancia e inteligencia, pero principalmente Francia lo utiliza en el ámbito científico, a través de los diferentes centros de ciencia y tecnología, empiezan a utilizar a la vigilancia como un estado del arte previo a la hora de investigar. Antes que un investigador realice su tarea, que ya conocemos, lo que se hace es ver si hay mercado, si hay una competencia de lo que se vaya a producir, si necesitamos hacer transferencias, si hay alguna tecnología o patente que no tengamos en cuenta, hacer alguna alianza estratégica con alguna institución, tanto francesa como de otros países, etcétera, etcétera. Y en el caso de España, aunque tenemos empresas que realizan vigilancia, centros, etcétera, principalmente se utiliza en el ámbito académico. En el ámbito académico uno puede encontrar, sobre todo en las carreras de posgrado, materias que te ayuden a generar ese estado del arte, sobre todo en los proyectos de I+D+I o en sus tesis. ¿Qué pasa del otro lado del Atlántico? Estados Unidos utiliza estas disciplinas sobre todo en la parte de producción científica, utiliza, obviamente Estados Unidos es uno de los creadores de las mayores bases de publicaciones científicas que vamos a ver en el segundo módulo,
Pero ¿qué pasa en América Latina? Como les digo, aproximadamente entre 10 y 15 años empiezan a aparecer estas disciplinas en diferentes países. Brasil, Colombia, México son algunos de los pioneros. También aparece un caso en Cuba, un caso emblemático donde empieza a aplicar la vigilancia desde la biotecnología. También hay en Chile un spin-off muy grande de la Universidad de Cataluña de España, donde surge el mentor de toda esta disciplina que es Pérez Corsa. Pero ¿qué pasa en nuestros países? Argentina básicamente lo empieza a ver desde el ámbito gubernamental y Perú comienza en algunas universidades a empezar a aplicar estas disciplinas y también empieza a aparecer un interés, sobre todo en Perú, en cuanto a diferentes organismos del Estado empezar a aplicar o por lo menos empezar a capacitarse en este tema. Acá hay algunas de las instituciones de América Latina que empiezan a trabajar en estas temáticas. En el caso de Perú, el ITP fue uno de los pioneros que empieza a utilizarla, la PUC como universidad, y bueno, y hoy estamos acá en el PENIPA con la intención de empezar a implementar un sistema de gestión de vigilancia e inteligencia dentro de la institución para el sector de pesca y acuicultura. Tengan en cuenta que la vigilancia y la inteligencia tiene normativas, hay un respaldo normativo, surge primero una norma española, una norma AENOR, que tiene ya 3 versiones, la última es 2018, donde te cuenta todos los pasos necesarios para poder certificar bajo esta norma, pero también hay normas que son normas que se fueron readaptando en diferentes países como los nuestros para poder llevar a cabo estos procesos. Algunos países la hicieron certificable, como en Latinoamérica, y otros la utilizan simplemente como guía. Básicamente, para resumir esta norma, más adelante vamos a ver algunos temas de la norma que parecen interesantes. La norma plantea un modelo de funcionamiento que nosotros vamos a ir aprendiendo paso por paso cómo realizarlo, que empieza desde la etapa de planificación, todo lo que es identificar necesidades, identificar diferentes fuentes de información, herramientas que vamos a usar. Luego la etapa de búsqueda y análisis, que es la etapa más fuerte que el curso va a trabajar, cómo buscar y analizar información para que esa información tenga valor. Y luego todo el proceso de análisis, tanto cuántico como cualitativo, y luego cómo generar un producto para llegar hasta la toma de decisiones. El curso va a basar toda su estructura en este sistema de gestión de vigilancia e inteligencia, que este es su proceso. Estas son las diferentes fases que vamos a ir trabajando para poder ir conociendo todos los beneficios que la vigilancia nos provea. Ahora bien, tengamos en cuenta que cuando hablamos de fuentes de información, las fuentes de información son muchas. Las primeras fuentes más conocidas son todo lo que tiene que ver con la información tecnológica, es decir, las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, la información científica o académica, todo lo que tiene que ver con las publicaciones científicas, artículos técnicos, paper, tesis, etc. Y las bases de todo lo que tiene que ver con el proyectos de I+D+I que van realizándose en el mundo. Estas 3 fuentes son las de mayor valor. ¿Por qué? Porque surgen a través del uso de bases estructuradas que nosotros vamos a trabajar y vamos a aprender a usarlas. Seguramente las que más conozcan ustedes son las de publicaciones científicas y en algunos casos las de patentes. Y luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con la información de mercados y negocios, noticias de medios, ferias y congresos, redes sociales, normativas, incentivos. Todas estas son herramientas que nos van a posibilitar conocer un poco más el entorno que vamos a ir trabajando dentro del sector de la pesca y la acuicultura. Ahora bien, ¿para qué hacemos todo este proceso? Básicamente para obtener información estratégica de calidad y confiable y buscar soluciones a diferentes demandas. Demandas desde el ámbito empresarial, desde el ámbito universitario, académico, etcétera. O gubernamental también. Por ejemplo, un estudio o un informe hecho con vigilancia e inteligencia puede generar o abandonar un proyecto, puede formular nuevas iniciativas, generar insumos para diferentes escenarios a futuro, generar políticas de Estado. Piensen que cuando uno tiene que generar una política de Estado o una agenda de investigación y desarrollo, tiene que contar con información de calidad previa.
Muchas veces sucede en nuestros países que se generan políticas sin obtener información previa, y esto hace que sus resultados no tengan el impacto que uno espera. Por ejemplo, para contratar un experto del entorno o a generar alianzas estratégicas se necesita saber quiénes podíamos invitar, qué entidades o qué organismos a nivel mundial podrían hacer una alianza con nosotros, y para todo eso hay que conocer la información. Generar un portfolio de proyectos, generar una agenda tecnológica, generar diferentes tipos de capacidades de vinculación y transferencia. Es decir, la vigilancia nos puede ayudar a través de sus insumos a tomar muchas decisiones. También generar, por ejemplo, un nuevo producto que sea insertado en un mercado, un nicho de mercado, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a ir viendo casos también para que ustedes vayan haciendo la idea de cómo esto va sucediendo. Y básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que la vigilancia va a utilizar toda la información que Internet nos provea. Como les dije antes, el 20% solamente utiliza Google, pero el otro 80% es donde está el valor agregado. No vamos a dejar de usar Google, pero lo que vamos a hacer es mejorar nuestras búsquedas en otro tipo de herramientas, como ser bases de datos, como ser multibuscadores, metabuscadores, rastreadores de noticias, agentes inteligentes, redes sociales, y también empiezan a aparecer otras disciplinas como el Big Data, la inteligencia artificial, la ciencia de los datos. Es decir, hay muchas formas hoy por hoy de mejorar la búsqueda de información de calidad. Nosotros vamos a ver algunos métodos y algunas herramientas que nos van a posibilitar no solo poder generar este sistema dentro del PENIPA, sino también que en su día a día ustedes puedan usar estas herramientas cuando tengan que buscar información. En cuanto a las herramientas, que hoy vamos a ver, que casi al final del curso están todas las herramientas, se dividen en dos fases: las fases de herramientas que son de acceso libre, gratuito y de calidad, son online, no porque sean gratuitas tienen menor calidad, todo lo contrario, son herramientas que muchas de ellas por ahí no conozcamos, entonces el interés es que ustedes las conozcan y luego decidan qué caja de herramientas ustedes se van a armar. Es decir, siempre digo, yo les puedo dar más de 54 más o menos herramientas, pero acá la intención es que cada uno vaya eligiendo 3, 4, 5 herramientas que les sirva para buscar las diferentes fuentes de información. Alguna para buscar publicaciones, otra patentes, información de mercado, no sé, normativas, etc. Es decir, que tengamos nosotros nuestra caja de herramientas que nos permita encontrar esa información que estamos buscando, satisfacer esa necesidad de información que vaya apareciendo, que a veces es una necesidad chica y muchas veces es bastante amplia porque necesitamos buscar otro tipo de volumen. Pero sepan que hay otro tipo de herramientas que también son herramientas pagas, que ahí entran grandes plataformas integrales, hay varias consultoras privadas que realizan este tipo de herramientas, no hay muchas en el mundo, pero muchas veces estas herramientas tienen costos muy altos y una curva de aprendizaje muy intensa. Es por ello que siempre recomiendo primero aprender a usar las herramientas online de acceso libre para luego llegar a estas herramientas integradoras. Si uno no sabe buscar en una base de datos de patentes o de publicaciones o de proyectos, se le va a hacer muy difícil usar este tipo de herramientas. Para cerrar esta primera parte, yo lo que les diría es algunas conclusiones. Por ejemplo, que esta metodología que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso sea un modo de comportamiento. La vigilancia básicamente lo que nos enseña es a mejorar nuestra búsqueda de información diaria. Es saber dónde buscar la información de calidad, saber para qué la vamos a usar y saber qué valor agregado le vamos a dar a esa información para satisfacer a un cliente, para hacer una nueva agenda de investigación y desarrollo, para generar un nuevo producto, etcétera, etcétera. Y esta frase siempre me acompaña, que es: si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. La vigilancia ha demostrado a lo largo de su historia de que el uso de estas disciplinas cambian notoriamente lo que venimos haciendo sin utilizarlas, porque me van a dar un background de información que por ahí no estemos sabiendo que existe y de dónde se provee. Hay que tener en cuenta que estamos en un escenario de cambio donde hay tecnologías de emergente y de futuro que empiezan a ser transversales
para todos los sectores productivos. En este sector en particular vamos a ver que hay muchas de estas tecnologías que empiezan a ser de punta, que tenemos que ir conociéndolas, desde las más básicas hasta las que van apareciendo como Industria 4.0 en la pesca y acuicultura, el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos escenarios que empiezan a aparecer en nuestra vida diaria y hay que contemplarlos, conocerlos y aprovechar de estas nuevas tecnologías porque van a mejorar los procesos, la automatización, etcétera, etcétera. Gobierno del Perú.